Amén. Gloria a Dios. Bueno, declaramos todas estas palabras sobre la vida de nosotros y de todos nuestros televidentes en esta tarde, pues que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, para así traer bendición. Bueno, y por acá tenemos nuestra hermana Alba, que en esta tarde ella va a estar saludando a ese público. Así es, muy buenas tardes tengan todos esos queridos amigos y amigas televidentes que todos los lunes, aunque hoy no es lunes, hoy es miércoles, pero siempre están allí acompañándonos a través de estas cámaras. Y bueno, la invitación es a que usted se quede allí sintonizándonos, no se aparte, porque hoy tenemos un invitado muy especial, donde él va a estar hablando un poco acerca de su ministerio y también hay una palabra de bendición para usted. Amén, así es. Bueno, por acá tenemos también el invitado muy especial. Él también se va a presentar en esta tarde. Amén. Bueno, gracias a nuestra pastora Amén. y también a nuestra hermana Alba por esa invitación a su programa Mujeres que Oran, como también lo dijo la pastora, y hombres que también oran. Amén, así es. Bueno, es especial este día, de verdad, porque lo primero que hablamos es de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro testimonio, lo que podemos hablar de nosotros, es de la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, quiero bendecir también a todos los televidentes, todos los que nos están viendo por esta pantalla, que el Señor le continúa bendiciendo de manera gigantesca. Y en esta tarde va a ser de gran bendición lo que vamos a compartir. Yo aquí estoy todavía un poco asustado porque no sé qué estas mujeres poderosas en Cristo me van a preguntar. Pero yo le digo, Señor, dame la salida de todo, porque Dios es el que da la salida siempre. Amén, así es. No, hermano Nefi, no se asuste. Pues lo que usted no sepa, el Espíritu Santo le va a dar la sabiduría. Amén. Esas son cosas sencillas. Bueno, entonces, esta tarde queremos iniciar con esa entrevista con nuestro hermano Nefi. Yo sé que él tiene muchas cosas que hablar, él tiene mucho testimonio, porque el Señor ha hecho cosas grandes en la vida de él, y tiene testimonio de sanidad, tiene testimonio de bendiciones, de puertas que Dios se le ha abierto, tiene testimonio del llamado que Dios le hizo y de tantas cosas que Dios le ha entregado en su vida. Voy a decir que a su temprana edad, porque todavía el hermano es joven. Entonces, yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en la vida de él y que todavía faltan mucho más. Amén. Que aunque la que era recibido, faltan para el Señor entregarle. Pero hermano Nefi, nosotros queremos saber a qué edad usted conoció al Señor. Bueno, la edad que conocí al Señor fue a los 14 años de edad. A los 14 años fue ese llamado especial. Provengo de un hogar en ese tiempo, un hogar donde se practicaba también la hechicería, la brujería, bueno, donde se vivía, vivíamos en la ciudad de Anaco, y era un pueblo y ¿cómo le digo? Un sector, pues, o un barrio, donde existía de que le echó una brujería al otro y y se las mandaban como jugar pelotica y goma. De brujería en brujería. Brujería y brujería. Y bueno, en medio de todas esas cosas, Dios me hizo el llamado, o sea, de mi familia, el primero que llegó a Cristo fui yo. Amén. Tenía 14 años de edad, ya mi casa estaba en el precipicio, estábamos en un estado de pobreza, nos encontrábamos con enfermedad mi mamá, mi hermana, eso era una cosa tremenda, manifestaciones de los demonios también, y a esa edad el Señor me hizo un llamado especial. Amén. Dios me llamó. ¿Y cómo usted pudo perseverar a esa edad, siendo que la adolescencia es algo tan fuerte, tanto en las niñas como en los niños, cuando no tienen a alguien que le dirija en su vida? Porque cuando estamos dentro de la casa de padre cristiano, pues se nos hace más fácil, pero es muy difícil cuando un joven no es cristiano, nadie en su casa, es decir, que eres que comienza a abrir la puerta para él poder perseverar en los caminos del Señor. Bueno, realmente yo a veces me pongo a ver casos, ¿no?, de personas o de jóvenes que se apartan
Y yo me pongo a pensar y yo digo, realmente no hubo un encuentro con Dios, porque en los primeros días de mi comienzo en el Señor fueron días donde no tuve un guía humano, pues, sino fue algo donde creció esa fe, donde yo, como dije, vivíamos en Anaco, luego nos fuimos al Tigre, y estando en la ciudad del Tigre, a punto de pactar con el diablo, que el Señor lo reprenda, como decimos nosotros los evangélicos, Amén. a punto de hacer un pacto con él, porque conjuntamente con una muchacha empezamos a conocer pues de esas cosas, espiritismo y cuestiones oscuras. Entonces jugábamos la ouija. Entonces ella un día dijo, mira, tuvo un sueño donde nos hace un llamado donde tenemos que pactar en el cementerio viejo del Tigre. Y antes de nosotros ir a pactar, salió un viaje inesperado para la ciudad de Anaco y nos fuimos. Y en ese lugar yo conocí al Señor. Recuerdo yo que fui a un sitio, una bodega llamada Las Peruanas, y cuando llegué vi unos jóvenes allí, vi un muchacho que yo conozco y yo dije, bueno, ¿qué hace este metido aquí en esta iglesia? Porque estaba al lado de la iglesia. E intenté de sacarlo de allí, y cuando yo entré a ese lugar empecé a sentirme mareado, con náuseas, y nada más recuerdo era que escuché bastante voces que decían, santo, santo, santo es el Señor. Cuando me levanté, yo sentía que estaba caminando como que si eran corchones, no sé, los pasos eran grandes. De allí yo me fui a la ciudad del Tigre. Yo pensaba que la única iglesia cristiana evangélica existía en Anaco. Y desde allí yo comencé solo, no hubo un guía, alguien que me dijera, mira, tienes que hacer esto, no. Dios comenzó a tratar conmigo. Amén. Dios se me apareció en sueños, recuerdo yo un espacio y ahí salió una voz, yo quería ocultarme y me dijo, vas a hacer un ayuno. Y yo pregunté qué era un ayuno y me explicaron que era un ayuno. Le dije, le vas a decir a tu mamá que ahora eres cristiano evangélico y de tu papá yo me encargo. Y yo llegué, no, al contrario, perdón, le vas a decir a tu papá y de tu mamá yo me encargo. Y así fue, yo estaba allí al frente de mi mamá y conversando y mi mamá se me queda viendo y me dice, Nefi, ¿qué pasa contigo? Te veo diferente, hay algo en ti ¿qué pasa? No te veo que estás haciéndole maldad a los muchachos, estás tranquilo, algo está pasando. Entonces yo llego y le digo, mamá, lo que pasa es que ahora yo soy cristiano evangélico. Y desde ese momento se rompieron cadenas en mi casa. Amén, Y amén. con mi papá decía, tú puedes ser lo que tú quieras, puedes ser mormón, testigo, la que tú quieras, cualquier religión, menos la evangélica. Y era tremendo. Y Dios me mandó a hacer un ayuno por eso. Yo hice unos días de ayuno y luego venía yo en el carro con mi papá y le dije, papá, te quiero decir algo. Estaba temblando, hermano, porque mi papá era el tipo de hombre que cuando uno le decía, papá, ¿qué? O sea, yo lo veía antes como un león. Yo decía, Dios mío, uno no le podía ni hablar. Y resulta que le dije, papá, lo que te quiero decir es que ahora yo soy cristiano evangélico. Y me dijo, bueno, ese es tu problema si tú quieres ser cristiano evangélico. De allí comencé a perseverar a los 14 años. Empecé a romper cadenas. Por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, yo venía con heridas grandes, porque yo cumplí años y venían los cumpleaños y cumpleaños y cumpleaños y nunca me picaban una torta. Ya iba para los 15 años y nunca sabía lo que era y traía heridas hacia mi mamá, hacia mi papá, cosas esas, ¿no? Y en el Señor comencé a perseverar y esa fe comenzó a crecer en mí donde nada me podía separar del amor de Dios, ni nada me iba a hacer sentir frustrado. Yo decidí completamente servirle a Cristo y dejar atrás todas esas heridas, todo eso que no me permitía andar, caminar. Y cuando cumplí los 15 años de edad, yo mismo me hice la torta. Yo dije, yo voy a romper con esto. Gloria a Dios. Y hubieron ataques para hacerla, pero la hice. Y ese día canté el cumpleaños y lloré hasta más no poder, como dicen por allí. Wow. Pero eso permitió que la fe, Que se rompiera. sí, y algo que la había fe fuera dentro. inquebrantable, pues. De Amén. hecho, yo a veces me pongo a pensar mirando, yo digo, Dios mío, Dios me llamó a mí yo a veces digo, yo de repente
por eso será que a veces yo tengo una fe tan loca, porque, o sea, de algo que no me detiene, porque realmente Dios me llamó fue con un llamado de fe poderoso. Amén, amén, amén. Amén. Así es, bueno, de verdad que es impactante el testimonio que usted está dando, hermano Nefi, porque o sea, usted era un joven de 14 años y a esa edad, como lo mencionó nuestra pastora hace un momento, es una edad difícil, una edad donde, como quien dice, la etapa de la adolescencia es una etapa donde los jóvenes quieren experimentar cosas pues que le ofrecen en otras partes. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué fue lo que más le impactó a usted a medida que usted tenía esa búsqueda espiritual, a medida que usted tenía esas experiencias, como lo mencionó hace un momento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más a usted le impactó? El hacer tomar esa decisión de no apartarse de Cristo. O sea, desde que hasta ahora usted todavía está allí, pues, aferrado a esa fe. O sea, ¿qué fue lo que más le impactó? Bueno, una de las cosas impactantes que yo empecé a conocer en Dios fue su poder y que realmente Él es un padre. Porque, como lo dije al principio, venía de un hogar donde vivíamos en extrema pobreza. No me avergüenza decir esto, porque esto de hecho, con lo que yo digo, lo digo es para la gloria de Dios. Amén. Vivía en Bien. un hogar donde mi papá tenía que sembrar auyama, donde el plato especial era arroz con auyama, o sea, arroz pintado con auyama. Ese era el hogar donde yo provenía, pues, y donde vivíamos enfermos y ni siquiera había para comprar una medicina para tomar. Entonces, viniendo de ese lugar tan bajo, yo empecé a conocer el poder de Dios y a ese Dios proveedor. Recuerdo yo aquella vez cuando vino un espíritu al cuerpo de mi mamá, porque siempre surgía semanalmente 1 o 2 veces, los días miércoles y viernes, y entró un demonio llamado Guaycaipuro. Y siempre cuando entraba preguntaba por el jefe de la casa. Decía, ¿dónde está el jefe de la casa? Preguntando por mi papá. Esa vez, después que yo vine a Cristo, se le metió el espíritu a mi mamá y preguntó, ¿dónde está el jefe de la casa? Y yo le respondí estas palabras. Yo le dije, el jefe de esta casa se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Vete fuera en el nombre de Jesús. Y desde ese día se fue ese demonio y nunca más regresó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo comencé a experimentar el poder de Dios. Mi papá fue un opositor al evangelio. Mi papá no quería que yo fuera a la iglesia, sino solamente los domingos. Pero usted sabe cómo es cuando uno se enamora y uno está enamorado del Señor. Amén. Y de las cosas de Dios. Uno quiere estar todos los días. Así es. Entonces yo llegaba y me metía en el baño y él se ponía con un palo en todo el frente de la casa, en la puerta. Si Nefi llega, salió y le voy a dar unos palazos, y se ponía allí. Y mi mamá era la única que me veía. Mi mamá me decía, ay, Nefi, tu papá está allí, te va a pegar, quédate quieto. Yo le decía, no, yo voy hoy para el culto, yo voy hoy. Y yo me metía, me ponía así detrás de la puerta y empezaba a orar. Y le decía, Señor, quítalo de allí. Mueve ese león de allí. Yo le decía a mamá León, muévelo, quítalo de allí. Y mi papá se iba para el baño. Y se metía de una vez y se metía. En lo que se metía yo salía corriendo hasta una mata que estaba por allá. ¡Uy! Me escondía para salir. Y mi papá después decía, Teodora, yo estoy loco. Vine para acá para el baño y no me acuerdo a qué. Y se regresó y se volvió a sentar allí. Y yo me iba para el culto. Y me gozaba por allá con el Señor. Y cuando venía era lo mismo. Cuando él se quería meter adentro de la casa, a ver, antes de acostarse, ya yo estaba allí, acostado. Bien dormidito. Cuando tocaban los viernes, que eran las vigilias, yo hacía un muñeco con mi ropa y lo acostaba allí. No recomiendo que hagan esto, pero estos fueron mis momentos de locura, de fe con el Señor, inolvidables, jamás lo podré olvidar. Y hacía ese muñeco y lo arropaba y llegaba y le oraba al Señor. Y cuando le oraba al Señor, quítalo de allí, porque eso era todos los días, quítalo. Y el Señor llegaba y lo quitaba. Y en lo que lo quitaba salía yo corriendo. Venía en la madrugada
ya amaneciendo, y mi mamá era mi cómplice. No era cristiana, pero era mi cómplice. Ella viene a Cristo porque ella un día me dijo, Nefi, de verdad que Dios es poderoso, me dijo. Amén. Porque ella se quedaba impresionada de las cosas, porque ella veía cosas y decía, mira, y le contaba, mira, no, Nefi ora, y las cosas se cumplen de una vez. Recuerdo yo que llegó un hombre y se sentó por allá con mi papá y prendió un tabaco, y yo le dije, Señor, permite que ese tabaco se le explote en la boca, y el tabaco le hizo, ¡pa, pa! Se le explotó, y mi mamá quedaba, ella eso le enamoraba, y si a ella le enamoraba, imagínense yo que yo era el que estaba, o sea, era mi momento, pues. Amén, amén. Y bueno, y esas cosas, y viendo que ya el plato de comida había cambiado en la casa, ya no era lo mismo. Dios era un Dios, ya empecé a conocer a Dios como proveedor. Ya lo tenía como padre, pero empecé a conocer ese Dios proveedor, donde no había alimento y alguien llegaba con una bolsa de comida, veía la bendición por allá, por aquí, y empecé a seguir al Señor. Y no porque Dios me proveía, sino que realmente donde Dios entra, mire, es algo tremendo. ¿Y qué pasó, Pastor Nefi, que su familia llegó a los caminos del Señor? ¿Cómo se lo pudo ganar? Bueno, sabe que a veces uno cree que las cosas van a pasar como uno quiere que pasen, pero realmente es como ya Dios lo tiene planificado. Yo tenía ya iba a un año, ya iba a cumplir un año en el Evangelio, y el Señor me hizo una promesa. Yo me le pegaba en oración, Señor, dame mi familia, y el Señor me respondió y me dijo que sí, que me las iba a dar. Y entonces yo le dije, Señor, pero dámelas en este año, y me pegué que era en ese año, en ese año, en ese año. Y Dios, yo tenía la promesa que Dios me había dicho que sí. Entonces yo iba a la iglesia donde yo iba en ese tiempo, y yo veía las sillas que estaban y yo las nombraba. Aquí está fulano, aquí está Perencejo, aquí está Ustanejo, aquí nombraba a toda mi familia. Entonces, resulta que un día, viniendo yo, ya como quien dice, ya había llegado el 31 de diciembre, ya estaba en los primeritos de enero, y venía yo, ya fui al servicio, pero venía como un poquito ahí, como, Dios mío, pero tú me dijiste que me ibas a mi familia, ¿y qué pasa? Y porque yo los quería llevar a la fuerza para la iglesia, y Amén. Resulta que no es por nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Amén. Y cuando yo llegué a la casa, me encuentro que viene mi mamá corriendo y me abraza, y me dice, Nefi, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, ahora yo también soy cristiana evangélica. Gloria a Dios. Resulta que pasaron unos hermanos por allí, después que yo me fui al servicio, y le evangelizaron, se lo llevaron para un servicio, y en ese servicio mi mamá ya viendo lo que venía haciendo Dios en la casa, Amén. y se recibió al Señor ella, mi hermana y mis sobrinos, y empezaron a servirle también al Señor. Porque las promesas de Dios son fieles y son Amén. verdaderas. Y cuando Dios nos promete algo, nosotros muchas veces queremos que sea ya. Me lo prometiste hoy y ya mañana yo quiero ver eso. Pero es en el tiempo de Dios. Amén. Esas promesas vienen. Por eso tenemos una promesa allí cuando le hablaron al carcelero. Esa promesa fue para el carcelero, pero también nosotros podemos adaptarla a nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando nosotros le servimos al Señor, hacemos su voluntad, pues tocamos el corazón de Dios y Dios tiene misericordia de nuestra familia y Dios lo llama y ellos pues abren su corazón por duro que sea. Muchas veces los padres así golpean a los hijos para que no vayan a la iglesia, muchas veces se levantan en contra de las esposas, la maltratan, y luego el Señor los llama a ellos, y entonces muchas veces ellos son más fervientes que aún las personas que comenzaron primero, porque Dios los llama, y ellos aceptan ese llamado y comienzan a vivir una vida diferente, y no solo eso, sino que comienzan a experimentar lo que es el poder de Dios, porque yo digo que eso es lo que nos lleva a que nuestra fe se aumente y que nosotros podamos creer. Cuando nosotros vemos las maravillas, las misericordias de Dios cumplirse en nuestra vida, así como usted decía, pastor, en su casa cambió el menú, en su casa cambió
la forma de vivir, la forma de comer, a lo mejor la forma de salud, porque también cuando nosotros recibimos al Señor, pues, y le pedimos a Dios también, Dios hace milagros poderosos en nuestras vidas, porque también no solo eres un Dios proveedor, también eres un Dios sanador, que nos llena en todas nuestras necesidades. Él está ahí para suplirnos, así amigo televidente o hermano que hoy está sintonizando este programa, si tú estás pasando por algún momento difícil, que estas palabras puedan tocar tu corazón y que no te detenga por nada, porque todavía viene más, porque son muchos el testimonio pues de acá que del pastor Nefi, así que no vaya a cambiar la pantalla de tu televisor, porque tú tienes que llegar hasta el final con nosotros. Amén. Bueno, y queremos en esta tarde hacer un clamor, porque este es un programa de clamar. Entrevistamos, pero también nosotros necesitamos clamar. Entonces vamos a pedirle al pastor Nefi para que hoy él haga un clamor por toda esa familia que en este tiempo quizá están viviendo lo mismo que él vivió en ese tiempo, aun cuando él era adolescente, ¿verdad? Quizá hay muchos jóvenes que quieren ir a la iglesia, pero sus padres no lo dejan ir. Quizá hay personas pues que están pasando por problemas muy difíciles dentro de su hogar. Y queremos pues que, pastor, usted en esta tarde, pues usted haga un clamor desatando esos matrimonios, esos hijos, para que el Señor haga ese milagro y haya un cambio en la vida de esas personas. Amén. Bueno, sí, vamos a orar por esa familia, como usted bien lo dijo. Yo le pedí a Dios conocerlo, porque Dios es un Dios multiforme en todas tus formas, de todos tus nombres como tú eres. Amén. Y también lo he conocido como Dios libertador. Amén. Entonces a ese Señor. Dios libertador hoy le vamos a pedir para que liberte esas vidas, esas almas y esas familias. Padre, en el nombre Aleluya. poderoso de Jesús, Señor, Dios poderoso, Dios que liberta. Señor, tú eres el Dios de la liberación, Padre, Señor. gracias. Tú eres el que libertas Amén. y liberas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde te pido por todas las familias que nos están sintonizando, Señor, todas aquellas familias que se encuentran carceladas, Sí, todas esas familias que se encuentran a oscuras, en tinieblas. Aleluya. Hoy en el nombre poderoso de Jesús envío una palabra de liberación, Amén. una palabra de libertad en el Gloria nombre a de Dios. Jesucristo. Hoy se parte todo cerrojo, toda cadena en el Amén. nombre poderoso de Jesús. Hoy las cerdas se abren en el nombre de Jesús. Hoy donde hay tinieblas llega la luz en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Padre, por el poder de tu palabra, reprendo toda brujería, toda hechicería de los hogares en el nombre Amén. poderosísimo de Jesucristo. Señor, que tu presencia, Señor, sea el quien llene cada casa en el nombre poderoso de Jesús. Mira aquellos jóvenes, Señor, que hoy en día, Señor, te han seguido, que hoy en día te sirven, Señor, pero se han levantado los de su casa. Padre de gloria, Padre, dale a ellos de nuevo, Señor, para que no tengan miedo para seguir adelante ni para predicar tu evangelio. Padre, Amén. en el nombre de Jesús, dale la fortaleza y la fuerza para que ellos puedan avanzar, Señor, por encima de todo esto, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Amén. Señor, por las familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, así es. Hoy seguimos con más de mujeres que oran y con nuestro invitado, Nefi García. Bueno, hermano Nefi, también yo quiero hacerle otra pregunta. Sabemos que ya usted es un hombre ya de 34 años, ¿no? Y Sí, disculpe señora. que diga su edad en la televisión. Ya usted formó un hogar, se casó, es un padre de familia. Y también, pues, quiero preguntarle, ¿cómo se ha sentido usted en el transcurso de este tiempo que estamos viviendo con esto de este virus que ha abarcado casi el mundo entero? Vemos también que no solamente acá en Tumeremo, sino en diferentes países,
las puertas de las iglesias se han cerrado. Entonces, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Qué palabra tiene que decirle usted a aquellas personas que también son padres de familia, que trabajan, que son esposos, que tienen un ministerio y que de pronto pues, o sea, como que se encuentran entre la espada y la pared? Bueno, realmente, hablando de la pandemia, mi fe no ha menguado. O sea, la pandemia ni nada de lo que se pueda levantar puede menguar la fe de un creyente. Amén. De hecho, conociendo la palabra de Dios, mientras más persecución exista, mientras se levante lo que se levante, más la iglesia de Jesucristo se multiplica. Amén. Más la iglesia de Jesucristo crece. La iglesia de Jesucristo entra en un avivamiento y en un poder restaurador, porque las persecuciones no nos detienen a nosotros, ni de hecho esta pandemia, porque nosotros hemos conocido a un Dios sanador también, un Amén. Dios de milagro. De hecho, gracias le damos a Dios que Dios ha hecho un milagro poderoso en nuestro país, que vemos que nosotros no estamos como se encuentra pues otros países. ¿Por qué? Porque Dios conoce la condición y cómo se encuentra Venezuela. Entonces, nosotros mantenemos la fe. El estar en una pandemia no quiere decir que la fe mengue o que esté la casa local, o sea, o la iglesia local con las puertas cerradas, no quiere decir que la iglesia está en el peor estado, no, porque iglesia somos nosotros. Amén. Amén. Si usted se pone a ver, usted le pone un inconverso frente de la iglesia y la iglesia local no le va a predicar al inconverso ni le va a cambiar su fe. Pero yo sí lo puedo hacer. Amén. Porque yo tengo esa palabra de vida en mí, que es la palabra de Dios. Yo puedo predicarle a alguien. Y bueno, y está escrito, si leemos allí en Mateo 24, nos damos cuenta lo que habla la palabra. Y estamos en un tiempo, se puede decir tiempos finales, pero dice la Biblia, pero todavía no es el fin. O sea, Amén. no es los mismos tiempos que vivíamos hace años atrás. O sea, los tiempos han cambiado. El que no cambia es Cristo. Amén, así es, así es. Bueno, pastor, quiero hacerle otra pregunta. ¿Cómo llega usted a Tumeremo? Siendo que usted nos dijo que era de ¿dónde? Del Tigre, Anaco, Tigre, ahora. Amén, de Anaco, del Tigre. ¿Y cómo llega usted acá a Tumeremo? Bueno, la llegada acá a Tumeremo fue, primero, era una propuesta de trabajo donde me estaban haciendo hace años. Y realmente yo nunca siempre rechazaba esa propuesta porque provenía de mi cuñado y mi hermana, pero llegó un día donde cuando la hicieron, yo le pregunté, hablé en ese tiempo con mi pastor José Salazar y le dije, mire, esta gente otra vez, y me dijo, no vale, vamos a orarle a Dios. Y le oramos a Dios y conversamos nuevamente y me dijo, no, eso es de Dios que tú te vayas para allá. Y yo me vine de hecho con esa propuesta de trabajo, pero como Dios es Dios, había un plan divino. Amén. Allí de por medio. Amén, amén, amén. ¿Y cómo llega a Refugio Divino? Bueno, mi llegada a Refugio Divino, yo tenía ya, como quien dice, un año acá ya en Tumeremo, y me invitaban así, o sea, uno sabe que yo soy el tipo de persona que, o sea, tengo una enseñanza de parte de Dios de que no tengo que estar brincando de iglesia en iglesia, pues, hoy Amén. estoy aquí, mañana está allá porque no me gustó esto, no. De hecho, cuando yo estuve en alguna iglesia aquí en Tumeremo, me habló un pastor y me dijo, mira, yo le dije, no quiero compromiso, le dije, no quiero hacer compromiso ahorita con iglesia porque todavía no he decidido dónde me voy a congregar. El día que yo decida dónde me voy a congregar, a ese día yo me quedo allí en ese lugar. Y bueno, entonces recuerdo yo que me hicieron una invitación para una célula creo que era de hombres, y fuimos en casa de un hermano, de Richard Pirela, por cierto. Aleluya. Y allí estuve allí en ese lugar, luego me hicieron una invitación acá, y estaba una hermana que vivía justamente en la residencia también, y me hizo la invitación y vine, y cuando llegué a este lugar me sentí en casa. Vi que era el sitio, yo dije, este lugar está bueno para trabajar.
y vi que era el sitio, pues, y desde allí no visité más iglesia, me quedé aquí en Refugio Divino. Luego hablé con mi pastor Heroíno Castillo y él me dijo, no sé por qué, pero yo te siento hijo. Y yo me sentía en casa. Yo me sentía en casa y él me sentía hijo. Él sí que era padre. Sí, Él entonces. se sentía padre y usted se sentía hijo. Entonces, bueno, y a la final hablamos y me hicieron miembro. Y bueno, y gracias al Señor aquí estoy con mi familia. Y en este Amén. lugar el Señor, en Refugio Divino, el Señor nos ha bendecido. Amén, amén. Bueno, nosotros también, como líderes de allí, del Centro Cristiano Refugio Divino, también nos sentimos agradecidos con usted y con su familia. Amén. Y bueno, ha sido una ayuda grande, toda su familia, allí en el Centro Cristiano Refugio Divino, pero también hace poco tiempo que le entregaron un equipo para liderizar y también lo ungieron como pastor. Entonces, ¿cómo usted se ha sentido después de tener ese compromiso? Porque es un compromiso más grande ahora. Amén, así es. Dios siempre va llevando todo, como quien dice, poniendo pieza, como armar un rompecabezas. Dios va armando esas piezas. Y cuando me colocaron líder de un equipo, eso pasó que Dios lo tenía así, pues. Y recibí pues el equipo, que ha sido de gran bendición, y luego me ungen como pastor, y eso fue una bendición, o sea, y una confirmación a lo que Dios ha venido haciendo en mi vida y a lo que Dios ha venido hablando pues a través de los años. Y ahora es que falta, como dicen por allí, ¿no? Amén. Pero ha sido de gran bendición este lugar, Refugio Divino. Gracias le doy a Dios y al pastor, porque realmente es bonito pues cuando yo vengo de extranjero, si se quiere decir, algo así como extranjero pero local, vengo de afuera, más no, sí, pero pertenezco igual al pueblo de Dios, pero llegar así de otro sitio y que alguien te unja de pastor, eso es algo tremendo, pues. Amén. Porque sabes que en la obra del Señor siempre se cela, pues anda ese celo allí. Pero aquí, gracias al Señor, Dios me dio potestad. Y ha sido de gran bendición trabajar, pues, en el ministerio de acá, de Refugio Divino, juntamente con mi pastor Heroíno Castillo, mi pastora Celeste Castillo, y así el equipo de liderazgo que existe dentro de la iglesia, y la iglesia, toda esa membresía que hace vida en nuestra casa, y ha sido maravilloso. Y Amén. ser pastor, mucha gente cree que, o sea, lo ve como una honra, porque en realidad es una honra, pero la gente no, eso es trabajo, o sea, es un compromiso con Dios, donde a veces usted como pastor, uno tiene el horario, por decirlo así, del descanso, y te llega alguien que debes atenderlo y tienes que sacrificar tu descanso o lo tuyo para tú servirle a Dios. Amén. Porque ese ser pastor es ser un servidor. Amén. Servir. Así es, así es. Bueno, pastor, ¿y qué palabra usted le tiene? Bueno, ya como decía nuestra hermana Alba, muy especialmente vamos a decir a todo Tumeremo, porque solo nos escuchamos en Tumeremo, pero muy especialmente a la Iglesia Refugio Divino, ya que llevamos aproximadamente 2 meses que no nos congregamos, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces cuando uno está en su hogar sin recibir una palabra, sin congregarse, pues tiende a desanimarse, a venir los malos pensamientos, mucha gente se descarría. Y bueno, sabemos que el enemigo siempre está preparado ahí para atacar lo que es la iglesia de Jesucristo. Entonces en esta tarde queremos pues que usted le dé una palabra a todas esas personas, una palabra de ánimo, que se levanten, que en la casa donde uno está, allí uno puede hacer algo, porque allí, ¿verdad?, uno puede hacer una vigilia, puede ser un ayuno, puede orar, también uno puede salir y visitar un hermano. Si hay alguien que es de otra iglesia, usted se puede unir, porque usted se una con otra persona, por eso no es que usted se va a ir para su iglesia, ni esa persona va a venir para la suya.
porque desde aquí tenemos que trabajar en unión, ¿verdad? Porque Amén. en el reino de los cielos vamos a tener que estar unidos, todas las iglesias. Entonces, ¿qué palabra usted le tiene en esta tarde a esas personas? Bueno, y especialmente a Refugio Divino, como lo Amén. dijo, ¿no? Amén. Bueno, aliéntese todo aquel que se ha sentido desanimado, porque la gente a veces se siente un poco frío, pero tiene que calentarse en el Señor, porque la fe del creyente o el ser cristiano no es lo que nosotros veníamos viviendo, de que tiene que ir a una iglesia y congregarse, no, es mantener esa fe Amén. en Cristo. Y sabe que la fe es una matica que ella va creciendo y ella se hace un árbol gigante, ¿ve? Por eso es que nuestra fe cada día debe crecer y no nos podemos quedar atrás. Así que yo, en el nombre de Jesús, yo insto a todas aquellas personas, a todos aquellos creyentes, a todo Refugio Divino que se ha encontrado en una situación de frialdad o se ha encontrado en una situación donde se ha sentido desanimado porque de repente no ha visto la visita de un líder o de un pastor o de alguien, que aunque usted quiera ver a alguno de nosotros o a su hermano, porque usted siente que quiere ver, está junto con la comunidad cristiana, quiero darte una buena noticia, que Jesús de Nazaret está allí contigo. Amén. El Así Espíritu Santo, Él está a tu lado. Y donde Él está, allí no existe vacío. Así que todos los días debemos tomarnos del Señor. Sabe que usted puede en su casa hacer, de hecho, un altar familiar. Puede también hacer cadenas de oración. Puede hacer un ayuno, hasta una vigilia. es. Amén. ¿Ve? Usted se puede mantener en comunicación con los teléfonos también. Que la línea está mal, reprenda esa para que usted vea que eso agarra línea y se comunica con su hermano en Cristo. Así es. Nosotros somos gente de fe, a nosotros no nos detiene nada. Por allí he escuchado algunos comentarios de que no, que fulano se apartó. Yo no creo, mire, cuando Cristo llega en la vida de alguien, la gente de repente puede sentirse fría, lo que sea, pero la gente se encamina. Y en el nombre de Jesús yo envío una palabra recta, una palabra de poder, una palabra que te alienta, que te levanta, Amén. una palabra que recobras ánimo en el nombre de Jesús, una palabra que es enviada a través de este medio, porque el poder en Cristo sobrepasa frontera, sobrepasan los tiempos, y en el nombre de Jesús tú te levantas en esta tarde, porque Dios, el Todopoderoso, es el que te levanta. Así que sigamos adelante, esperando lo mejor en Cristo Jesús. Recuerda que la Biblia habla, y cuando hablamos en Mateo, como dijo hace poco, que habla de las persecuciones, que dice salgan al campo, ahí usted no va a conseguir una iglesia, porque usted tiene que, o sea, hablándolo en ese sentido, pues. Entonces, lo que le quiero decir es que la fe se mantiene en Cristo y nosotros somos los que mantenemos y alimentamos la fe. Amén. El creyente está en toda la responsabilidad de orar, de leer la Biblia, de alimentarse espiritualmente. Los jefes de casa cristianos están en toda la responsabilidad de orar, leer la palabra y de alimentar y darle esa palabra de fe a su familia, mantener a su familia, porque un día estaremos delante de ese trono blanco, delante de Jesús, y Él va a pedir cuenta, así como le pedirá cuenta a nosotros los pastores, también le va a pedir cuenta a los jefes de casa también, por su familia. Amén. Así que vamos a percibirnos y vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Vienen tiempos mejores, tiempos buenos. ¿Por qué razón? Porque hasta si Cristo viniese hoy, mire, ese sería el mejor tiempo Sí, que Señor. pudiera llegar. Amén. Así que con toda seguridad te digo que vienen tiempos mejores. Así que mantengámonos en el Señor. Es tiempo no de llorar, no de gemir, no. Estamos en tiempos de ver las grandezas de Dios, de ver los milagros, Amén. de ver todo, porque ni coronavirus ni ninguna otra enfermedad es más grande que Dios. Dios sobrepasa
sobre toda esa enfermedad. Mire, no hay una enfermedad más terrible que la lepra, incurable. Y dice la palabra de Dios que Jesús sanó la lepra, sanaba a los leprosos. Así que estamos en un tiempo donde vamos a ver las grandezas de Dios. Sí, Señor. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo donde debemos de apartarnos de todo lo que nos paraliza. Debemos de dejar esa niñez espiritualmente. Y debemos de tratar de buscar el rostro del Señor, porque yo creo que estamos en los últimos tiempos. Y hace como 2 días estaba viendo un video que mandaron de la Confraternidad de Pastores, donde lo que es el África, Libia, Siria, Irán, cómo maltrataban los cristianos, cómo lo golpean, lo matan, le pegan fuego a un vivo, y aquellas personas no se apartan del Señor. Porque lo más importante para ellos y para nosotros debe ser el Señor, que aunque venga lo que venga y pase lo que pase, nosotros no nos apartemos del Señor, mucho menos por una simple enfermedad. Ya usted se va a sentir frío porque usted no se está congregando, ya usted se va a sentir frío. Hay personas que para poder congregarse tienen que hacerlo de 2 o 3 personas dentro de alguna vivienda sin causar ningún ruido. Porque si el gobierno se da cuenta que ellos se están congregando allí, pues van y lo meten preso y de ahí lo matan. Y buscan sus líderes y lo matan también. Entonces, eso sí es un verdadero evangelio. Que nada de lo que está sucediendo, aquellas personas lo hace apartar del amor de Dios, ni aún su vida. Porque ellos si tienen que dar su vida, ellos la dan. Entonces, aquellas personas si están seguras de que ellos han creído en un Dios poderoso, porque dice la palabra de Dios que el que pierde su vida, la hallará. Así es decir, nosotros podemos perder la vida física, pero vamos a conseguir la vida eterna en el reino de los cielos. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, estamos a punto de finalizar, pero no nos podemos ir de aquí sin clamar por la iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a tener nuestra hermana Alba para que ella esté haciendo una corta oración en esta tarde por la iglesia, para que el Señor pues nos esté dando fortaleza en todas las áreas de nuestras vidas. Amén, así Aleluya. es. Y usted que está allí también sintonizándonos, pues únase a este clamor. Clame por su iglesia, clame también juntamente con nosotros. Gracias, Padre. Señor, en esta hora, Gracias. mi Dios, seguimos Aleluya. delante de tu Maravilloso. presencia, dándote gloria, dándote Gracias. honra y honor. Padre, Gracias, Padre. en esta hora nosotros presentamos a tu iglesia, En tu presentamos Padre, la amado. iglesia, Dios. Tu Te iglesia, pedimos en Padre. esta hora porque tú Congregación, renueves la Señor. fuerza de las iglesias, Padre, porque tú Aleluya. levantes a tu Espíritu iglesia, Santo. que tú despiertes a tu Glorifícate, iglesia Jesús, en Dios. en el nombre Espíritu Santo, poderoso mira de Jesús. los problemas que han Tu habido, presencia Dios. Mira esto que está está en- aconteciendo. Aleluya. Yo declaro que Padre, nada de gracias, esto nos Señor. va a detener. Glorifícate, Jesús. Que nada de esto va a detener la fe que tú has depositado en Gracias. cada uno de Sí, nosotros, Señor amado Señor. Dios. Sino Gloria que a nuestra Jesús. fe va a aumentar Gracias. cada día, de día en día, En mi el Dios. nombre poderoso Que de Jesús. aún de las piedras tú vas a levantar Gracias. personas, Dios, que crean en Glorifícate, ti. Jesucristo. Espíritu Santo, En el clamamos por nombre cada de iglesia, Jesús. Señor. Mira a cada uno de Aleluya. los diferentes Gloria. pastores que tú le has hecho Gracias. ese llamado, esas mujeres, Gracias, esos Jesús. líderes. Yo Gracias. declaro que tú das revelaciones, mi Dios, Gloria a ti. que tú comienzas a colocar, a llenar, que tú colocas en sus bocas palabras En el nuevas nombre cada día, mi poderoso Dios. de Jesús. Que tú eres esa fuente que sacia la sed de tu iglesia, mi Dios. Gloria. Guarda la iglesia, Padre. Guarda la salida y la entrada de tu iglesia, Aleluya. Señor. Guarda el corazón de la iglesia, Padre, porque tu palabra dice que guardemos nuestro corazón, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, Sí, porque Señor. de él mana la vida, Dios. Y tú Aleluya. eres esa fuente de vida, Padre, que habita en nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Bueno, declaramos que el Espíritu Santo pone nueva fuerza en cada creyente, en cada pastor, porque también hay muchas familias pastoral a nivel mundial que están pasando momentos difíciles
pues sabemos que muchos pastores pues dependen de la congregación y quizás no tienen un trabajo secular y bueno, a lo mejor le está haciendo falta finanzas, le está haciendo falta alimento, pero hoy queremos declarar una palabra, pues que Dios es su sustento y como dice en el libro de Salmos capítulo 37, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Así que declaramos pues que su descendencia no va a mendigar, nuestra descendencia no va a mendigar, porque Jehová de los ejércitos va a proveer. Yo siempre clamo y le digo, Señor, yo declaro esa palabra de bendición hasta mi cuarta generación. Si de mi cuarta generación en adelante hay que seguir clamando, tú vas a levantar otro para que clame, para que siga declarando la palabra. Pero la palabra dice que hasta 1000 generaciones. Gloria al Señor. Entonces estamos agradecidos con el Señor porque a pesar de todo lo que está sucediendo, todo lo que podemos ver, pues el Señor ha estado allí constantemente, abriendo puertas, bendiciéndonos, cubriendo nuestra familia. Nosotros tenemos familia en España, en Italia, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Brasil, donde ahorita vemos que han habido focos muy grandes de esta enfermedad. Y yo siempre me levanto y le digo, Espíritu Santo, Señor, cubre mi familia con tu sangre. Y así yo sigo declarando que ninguno van a ser infectados, porque ellos están cubiertos con la sangre de Cristo, que es el antídoto que lo cubre, que no permite que la enfermedad pueda tocarlo. Entonces no debemos de tener miedo, lo que tenemos es que aferrarnos de la fe y agarrarnos del Señor. Bueno, hermano Nefi, ya para finalizar, pues en esta tarde yo quiero que usted nos dé un pequeñito testimonio y luego usted va a estar clamando por si hay algún amigo que en esta tarde nos está escuchando y quiere aferrarse de esa fe y recibir al Señor en su corazón. Entonces usted va a estar haciendo esa oración de confesión. Amén. ¿Usted quiere que un testimonio? Pero pequeñito porque ya nos quedan poquitos minutos. Pequeño. Dios mío, lo que pasa es que los testimonios que dio de sanidad, ¿no? Amén. Son grandes, pero voy a hablar de uno reciente. Amén. Bueno, tengo dos recientes. Voy a lanzar el más sencillo. Resulta que hace poco tiempo tenía obstrucción para lo que es en la vía para orinar. Amén. Y primera vez que siento eso, y eso fue una cosa tremenda y un malestar, y sentía que había una deficiencia allí. Y yo le digo a mi esposa, le comento y le digo, mi amor, mira, me está pasando esto. Me dijo, no, amor, eso es un cálculo que viene por allí, por la vía del orín y esto. Y me dice, eso es tremendo. Y total que ya eso me estaba complicando tremendo. Y yo fui, en lo que vine del trabajo, llegué y dije, pero ven acá, yo no pensando yo aquí que comprar, que preguntando que se le... No, o sea, ¿qué tipo de creyente soy yo? O sea, toda la vida predicando de que Cristo sana, Cristo, y he visto milagros grandes que Dios ha hecho en mi vida. Y agarré y reprendí eso. Amén. Le dije, no sé qué tamaño esté, lo que yo sé en el nombre de Jesús, que tú vas a salir. Y en ese momento, antes de irme al trabajo, me provocó ir a orinar. Y cuando voy al baño, siento que fue algo así como que si se... Y yo, ¿qué es esto? Y cuando me pongo a ver, Dios había hecho la obra. Gloria Entonces, un testimonio, entre esos tengo varios que ha pasado recientes, dos. O sea, tengo muchos, pero ese Amén. uno, o sea, se ve sencillo, pero hay cosas que a veces uno, pero sí, eso me enamora cada día más de él, porque él está en lo más mínimo de uno, Dios está Muchas allí. personas han tenido que operarse por una piedra y mire cómo el Señor se la sacó. Sí, porque Dios, lo que pasa es que a veces no clamamos a Él, vamos primero a médicos, primero corremos a la medicina natural, a todo eso, y de último dejamos a Dios. Así entonces, es. Amén. Entonces no es así, primero debemos correr a Dios, porque el Dios que nosotros servimos es poderoso. Bueno, voy a hacer la oración para que si hay alguno
que quiere recibir a Cristo. Es sencillo, usted nada más va a repetir esas palabras que yo voy a decir, usted las va a repetir. Si se quiere poner la manito en el corazón, se la pone. Si quiere quedar con las manos para arriba, como usted quiera, en su comodidad. Hay gente que hasta le manda a poner la mano en la Biblia. Yo nada más lo que voy a pedir es que usted repita Amén. lo que yo voy a decir. Te va a repetir estas palabras. Aleluya. El que quiera recibir a Cristo y el que se quiera reconciliar también con el Señor va a repetir estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te pido que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Hoy me reconcilio contigo. Amén. Tómame, Espíritu Santo, de mi mano y no me dejes caer. Gracias, Señor. Perdona todos mis pecados y ayúdame a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted hizo esta oración en esta tarde, pues ya usted pertenece al reino del Señor. Cuando la iglesia nuevamente abran sus puertas, pues ya usted va a buscar una congregación y va a comenzar a congregarse. Pero mientras usted se congrega, comience a leer la palabra y comience a orar, porque el Espíritu Santo va a estar con usted allí, guardándole y cuidándole para que usted no caiga. Así que Dios le bendiga en esta tarde. Bueno, agradecido por la visita del pastor Nefi y bueno, haciéndole la invitación para a partir del lunes a las 5 de la tarde. Dios le bendiga y le guarde.